doctora. Jenny Levin Goldner es licenciada en Psicología y maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Coantóloga el libro Palabras en Poesía, Diccionario Poético por 50 poetas mexicanos. Es autora del poemario Simulacro y autora del libro Psicoanálisis y Romanticismo, Freud ante el pensamiento romántico alemán. Es profesora de Filosofía y Psicoanálisis en la Ibero. Sus textos académicos y literarios han sido publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Entonces, pues primero le daremos la palabra a la doctora Berenice Yasso. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, primero decir que hace un poco más de 3 años que conozco a Jenny y he visto su caminar, su compromiso con todas las cosas que le importan. A causa de la pandemia también pude entrar a algunas de sus sesiones y he podido ver el compromiso que tiene con sus estudiantes, con la teoría psicoanalítica, con la filosofía, incluso con el florecimiento de la bella Ale, que también es algo importante en la vida. Y bueno, como parte de ese compromiso, es un honor para mí presentar este libro. Psicoanálisis y romanticismo, Freud ante el pensamiento romántico alemán, obra que hoy da a la luz de manera oficial con un gesto genealógico y epistemológico. Se marca como propósito pensar los límites y los intercambios del psicoanálisis de Freud con la filosofía, la literatura, la mitología y algunas ciencias positivas. Reflexión que emprende mediante la revisión histórica de las principales líneas de discusión generadas por pensadores de diferentes campos en torno a la propuesta freudiana. Para cerrar con una apuesta crítica que revitaliza la invitación para adentrarse a la obra del médico vienés, comprendiendo los lugares desde los cuales se estructura el discurso y el dispositivo psicoanalítico, a lo que Jenny llama una lectura posible de la obra freudiana como metapsicología, metaanálisis o una metapsicología interdisciplinaria. Cito: ¿cómo leer a Freud? Navegando a través de sus escritos podemos atisbar una posible contradicción. Freud, un científico, un médico que busca construir una ciencia natural, y Freud, un hombre que se apoya en la literatura, la mitología, criticando fuertemente la ciencia de su tiempo, desplegando una metapsicología. Fin de la cita. Jenny parte de enunciar la intención freudiana de construir una ciencia nueva y nos muestra un recorrido deliberativo de Freud al experimentar las limitaciones de la neurología y la psiquiatría para explicar algunos padecimientos de la psique humana, hasta proponer, cito, que la esencia de lo psíquico no está en la conciencia y que el cuerpo del sujeto no es solo biológico, sino también bioilógico. Fin de la cita. Es decir, que el lenguaje no le parece suficiente para dar cuenta de las operaciones de la subjetividad. Freud comparte el diagnóstico del hombre de los románticos, cito, la modernidad ha desvalorizado y encubierto la esencia de la subjetividad. Aquella no se encuentra solamente en la conciencia. A partir de ello el hombre se siente insatisfecho y fragmentado. Fin de la cita. Aquí se muestra la operación de desvalorización y encubrimiento de aquello que no puede pasar por el filtro de los parámetros del método científico, lo cual me hace traer la crítica que Nietzsche hace a la ciencia de su tiempo, enunciada por ejemplo en La voluntad de poder, en breves pero intempestivos parágrafos. Cito el parágrafo 46. Lo que califica el siglo XIX no es el triunfo de la ciencia, sino el triunfo de los métodos científicos sobre la ciencia. Fin de la cita. En el 462 de esta misma obra apunta: la historia de los métodos científicos de Augusto Comte, casi elevada a filosofía. Fin de la cita. Además, en la segunda intempestiva refiere: saca a la luz lo que hay de peligroso, de corrosivo y venenoso para la vida en nuestro modo de cultivar la ciencia. También Foucault, citado por el filósofo español Germán Cano en un texto, entrevista con Stephen Rings, dice a este respecto: no estoy interesado por el estatuto académico de lo que hago, porque mi problema es mi propia transformación. Y bajo esta misma línea argumentativa, el filósofo español de Freitas comparte el diagnóstico y el posicionamiento que Jenny muestra de Freud respecto de la ciencia de su tiempo. Cito:
Estas concepciones de saber se anclan aquí en una tradición enraizada en la antigüedad que funciona como modelo alternativo al desvalorizado y desespiritualizado paradigma científico moderno. Fin de la cita. Nos parece que los pensadores referidos dirigen su crítica a una visión cientificista que busca absolutizar un único criterio para dar cuenta de la experiencia y el saber humanos, despojándonos de la complejidad, la creatividad, el impulso vital y el enigma. Desafío de enriquecimiento que retoma Freud al elaborar su concepto de yo, en el que incluye al ello de procedencia filosófica. Cito a Jenny. Ello tiene ecos de la concepción nietzscheana de sí mismo, que Nietzsche ubica en Los despreciadores del cuerpo en Así habló Zaratustra. Es mencionado por Freud en la conferencia 31, la descomposición de la personalidad psíquica, y escribe que él retoma el concepto de ello, Dasein, que Nietzsche a su vez fue tomado por el médico alemán Georg Grogeck para expresar el carácter de provincia anímica y su ajenidad respecto del yo. Freud retoma esta división nietzscheana del ello y del yo, donde el ello es el sí mismo. En palabras de Nietzsche, es donde se encuentra la verdad del ser humano, la gran razón y el soberano poderoso. Fin de la cita. Esta gran razón que cita Jenny es la que a la que se le deben de dar las condiciones de posibilidad para emplear el dispositivo psicoanalítico en el análisis propuesto por Freud para llevar a cabo el trabajo de la cura entendida como curaduría de la experiencia, en la que se reordene y resignifique la experiencia. Pues como refiere Jenny en el texto, la intención de Freud es que el sujeto se emancipe, y se emancipe él mismo. Cito: tanto el psicoanálisis como la teoría crítica buscan la emancipación y liberación del sujeto, intereses que tienen que ver con la existencia del sujeto, puesto que busca su liberación y satisfacción. Trabajo de curaduría y emancipación que me evoca el parágrafo 290 de la Gaya Ciencia, titulado Una cosa es necesaria. Cito: dar estilo al propio carácter, un gran arte y escaso. Lo ejerce aquel cuya vista abarca todo lo que de fuerza y debilidades le ofrece su naturaleza, y luego les adapta un plan artístico hasta que cada una aparece como arte y razón, en donde incluso la debilidad encaja al ojo. Aquí agrega una gran masa de naturaleza de segunda, allá se quita un trozo de naturaleza de primera. En ambas ocasiones, luego de un largo ejercicio y trabajo diario con ello, aquí se ocultó lo feo que no se podía quitar, allá se lo reinterpretó como algo sublime. Mucho era vago y se resistía a ser modelado, se lo guardó y se utilizó para verse a la distancia. Debe señalar hacia la vastedad y lo inconmensurable. Por último, cuando la obra está terminada, se revela que era la coacción del gusto la que dominaba y la que daba forma a lo grande y a lo pequeño. Poco importa si era un buen gusto, si era un mal gusto. Piénsese que basta con que sea un gusto. Son las naturalezas fuertes y ávidas de dominio las que disfrutarán de su más delicada felicidad con esta coacción, con esta sujeción y perfección bajo la propia ley. Tales espíritus siempre están dispuestos a modelarse o a interpretarse a sí mismos y a su contorno como naturalezas libres, salvajes, arbitrarias, fantásticas, desordenadas, sorpresivas. Y hacen bien con ello, pues solo así se hacen un bien a sí mismos. Pues una cosa es necesaria, que el hombre alcance su satisfacción consigo mismo, ya sea a través de este o aquel poetizar y arte, pues solo entonces se hace plenamente soportable mirar al hombre. Fin de la cita. Otro elemento citado en el libro que quiero mencionar como articulador de la propuesta psicoanalítica freudiana y que es recuperada del pensamiento romántico es la asociación libre, la cual está vinculada al planteamiento del juego de Schiller. Cito: la propuesta de juego de Schiller es muy interesante y tiene grandes proximidades con la asociación libre de Freud, utilizada en su psicoanálisis. De acuerdo a Schiller, se prende una pantallita del internet, perdón. El hombre puede ser curado cuando logra recuperar su instinto lúdico. Freud plantea una cuestión parecida cuando escribe que el adulto, en vez de jugar ahora, fantasea. El hombre ha dejado el acto de jugar para dedicarse a la fantasía.
La fantasía ha sustituido el juego, pero no cualquier tipo de fantasía, sino las inconscientes. En lugar de fantasías conscientes en forma de juego, el adulto ya no juega y fantasea de forma inconsciente, por lo que ya no tiene ¿por qué no tiene la capacidad de jugar? Formula Jenny, continúa la cita. Ahora tiene que dedicarse a la vida adulta, en donde lo que hace debe ser serio, calculado, entregado a los ideales de la sociedad. La fantasía que de antaño eran conscientes y se representaban en el juego, ahora han sido reprimidas. Fin de la cita. Este juego que Schiller ha sido interpretado recientemente por Kano y que en consonancia con Freud dice: el juego es un elemento esencial que debe estar presente en la formación estética del sujeto, ya que éste se vuelve realmente humano cuando juega y alcanza plena dignidad al jugar, es decir, cuando acepta una cierta relación con el azar, con el dolor, de tal manera que la vida cobra sentido por sí misma. Finalmente agrega Kano: jugamos cuando dejamos fuera el utilitarismo, la adaptación al status quo o el oportunismo, cuando de verdad nos entregamos al juego. Fin de la cita. Algo más que me hizo pensar el libro de Psicoanálisis y Romanticismo de Freud ante el pensamiento romántico alemán es la vigencia y la recepción de la propuesta freudiana en diferentes campos, como la teoría política, que recientemente se empleó para explicar, por ejemplo, el ascenso de Donald Trump, o en la filosofía presente en las consideraciones de Slavoj Žižek, o en el arte al interior del surrealismo como movimiento cultural, que está cumpliendo su centenario con celebraciones en todo el mundo. Retomó propuestas del psicoanálisis freudiano como el inconsciente y el estudio de los sueños para incorporar en el arte lo inesperado, la sorpresa, lo maravilloso, lo impredecible, lo imaginario, o la mezcla de tiempo siguiendo las lógicas del sueño, para que la subjetividad trabaje imaginando en lo que sucede y mediante estas operaciones surrealistas den profundidad y complejidad a la subjetividad. En palabras de Breton, cito: reducir la imaginación a la esclavitud, aunque eso llevara a lo que groseramente se llama felicidad, es sustraerse a todo cuanto en el fondo de uno se encuentra de justicia suprema. Únicamente la imaginación no informa lo que puede ser, y esto es suficiente para levantar un poco la terrible prohibición, suficiente para que me abandone a ella sin temor a equivocarme. Fin de la cita. En esta última nota he hecho un desvío porque, si bien el texto ha interpelado mi interioridad, también me ha hecho mirar al exterior y para pensar el privilegio de la formación de Freud, en la que tanto Jenny insiste. Siendo científico, se vio nutrido por el arte y la filosofía, disciplinas que actuaron como palancas que permitieron generar una propuesta. Y me he detenido a pensar en este privilegio para pensar en la formación y el porvenir de nuestros jóvenes que ahora se están formando. Me pregunto por esos 12,000 jóvenes que hoy recorren los pasillos de nuestra universidad, pero que por supuesto no solo me pregunto por ellos, para reflexionar en torno al impacto de recibir una formación sólida, si bien científica, técnica, pero también que incluya arte, filosofía y humanidades, lo cual les permita comprender y problematizar, así como elaborar una propuesta de su propia existencia y de las problemáticas contemporáneas con todo rigor racional, científico, pero también nutrido de la vastedad de otros saberes. Y bueno, ahora sí, para concluir, Jenny expresa, cito: Freud nos deja un texto que permanece abierto, nos deja un pensamiento que nunca estará cerrado, por lo que siempre habrá la oportunidad de elaborarlo. Fin de la cita. En suma, considero psicoanálisis y romanticismo, Freud ante el pensamiento romántico alemán, es una invitación epistémica para comprender y deconstruir los lugares de posicionamiento teórico del psicoanálisis en la figura de Freud, al mismo tiempo de pensar un posicionamiento propio frente a esta herramienta teórica que nos parece es un esfuerzo riguroso por articular una propuesta de cura acorde a la complejidad y conflictividad de la subjetividad humana, ya que nos devela cómo está construida y cómo opera la subjetividad que opera desde el dispositivo del análisis y cómo puede influir la hermenéutica del analista, es decir, es una invitación
a encarnar el espíritu freudiano sin adoctrinarse. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ayazo y ahora le damos la palabra al doctor Andreas Ilg. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de compartir la mesa con Jenny en primer lugar, contigo Berenice y contigo Rodrigo. Y pues presentar este libro que para mí ha sido un texto que ha despertado un montón de preguntas, inquietudes y asombros. Porque Jenny, además de una pluma decantada con la cual plasma las ideas, con una facultad poética, porque el año pasado publicaste además un bello libro, Simulacro, que es una colección de poemas suyos. Este libro, con gran habilidad, un buen estilo, explora una idea que es en torno, bueno, se formula como pregunta de el psicoanálisis es una ciencia, atraviesa todo el texto. Freud quiso que así fuera, una ciencia de la naturaleza, incluso. La cuestión de ciencia de la naturaleza versus ciencia del espíritu es una problemática propiamente romántica, ¿no? Finales del siglo XVIII surge la idea de cómo dividir eso y se plantea principalmente en Alemania con dos términos que se llaman Geisteswissenschaften y Naturwissenschaften. Lo bello de Wissenschaft, ciencia en alemán, si uno lo lee literalmente, significa creación de saber. Lo que es muy bello porque esto amplía muchísimo el campo para pensar, bueno, puede ser una ciencia si hay una creación de saber. ¿Qué significa saber? ¿Saber de qué? ¿Cómo? ¿Y qué significa una creación? Una formación, caso de un saber. Esta idea de Geisteswissenschaften, ciencias del espíritu, versus Naturwissenschaften, ciencias de la naturaleza, lleva a varios pensadores del romanticismo a hacer propuestas. Una de ellas me gusta mucho, es de Friedrich Schlegel, un pensador romántico alemán muy importante, que incluso dice, bueno, las ciencias de la naturaleza son las ciencias, mientras que las ciencias del espíritu es la filosofía. Y esta idea de la filosofía lleva también a Jenny a decir, bueno, claro que hay nexos del psicoanálisis con la filosofía, pero ¿cuáles son? ¿Cómo son? Podría pensarse el psicoanálisis si es que tiene algo de científico, ciencias del espíritu, no como filosofía, pero como hermenéutica. Y es asombroso cómo abordas el tema a través de una cantidad de pensadores que no solamente son los que estudian el romanticismo y el psicoanálisis y trabajan sobre esos temas que aquí se despliegan, sino también de filósofos de primera fuente. Hegel, Kant, no forman parte del romanticismo, idealismo alemán, además con la fuerte exposición de la ilustración, pero también a otros que vienen después, Habermas, Dilthey, luego todos los que son estos románticos que posteriormente, bueno, no románticos, pero se basan en las ideas románticas, como Kierkegaard, que tú estudias. Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche. Me parece extraordinario. Entonces, hay aquí una serie de ideas que hacen de esto lo que el primer capítulo plantea como amalgama, ¿no?, de pensamientos. Porque en Freud hay eso. Si Freud piensa el psicoanálisis como ciencia de la naturaleza, no deja de lado, bueno, estudiando incluso
grandes representantes de biología, química. Darwin es una referencia importante para Freud, sino también a la literatura, la poesía, filosofía, antropología, arqueología, medicina, claro, también. Entonces, en Freud hay esta amalgama de pensamientos que también, y eso es importante, y creo que hay un primer lazo, ¿no?, que incluso ubicas bastante bien, con el romanticismo, porque el romanticismo también busca eso, ¿sí? De alguna manera hay, como Jenny expone muy bien, un descontento con la época, un descontento, un desencanto con el mundo, un mundo en conflicto, y una propuesta de buscar otra forma de accesar a la subjetividad que no sea vía la razón. Es como una de las grandes exposiciones de la Ilustración, ¿no? Un sujeto, como dijiste tú hace ratito, Berenice, que se emancipa, ¿sí? La emancipación, sujeto que no se subordine, que no se someta, que sea desobediente, pero que encuentre la posibilidad de encontrar en su interior lo que un gran romántico del lado inglés, William Wordsworth, que se considera, bueno, entre los primeros Lakers, con una exposición muy importante, dice the spontaneous overflow of strong feelings. ¿Sí? Eso era la propuesta del romanticismo. Cómo dar cabida, cómo dar expresión a los sentimientos profundos, problemáticos, conflictivos, que son también no solamente el lado sublime, sino también el lado de lo ominoso, ¿no? Es el pathos del romanticismo, que busca entonces algo que pueda no solamente restaurar lo que se supone y propone perdido, recuperarlo, sino también encontrar una forma de alcance a este mundo interno oscuro que la ilustración, ¿no? La ilustración tiene también algo de la cuestión de la luz, no alcanza a iluminar, ¿no? Mucha sombra ahí en esas profundidades. Entonces, eso me parece importante, eso me parece muy rico como exposición primera, y que podríamos encontrar muchos ejemplos. Jenny se concentra en el romanticismo alemán temprano, ¿no? Porque luego está el tardío y luego están todos los otros romanticismos, ¿no? Ya mencioné a Wordsworth, pero pensar en uno que es previo al movimiento romántico en Inglaterra, que es Blake, William Blake. Y William Blake también decía que pues tenemos el gran conflicto de la inocencia perdida y la experiencia que somos obligados a adquirir. Entonces, este conflicto, él le parecía muy importante. Songs of Innocence and Songs of Experience, grandes preliminares para pensar el romanticismo. Ahora bien, en esta encrucijada entre romanticismo y psicoanálisis, quiero leerles una cita del libro de Jenny, que creo que lo plasma muy bien. Es al final del segundo capítulo, página 69, por quienes tienen el libro pueden leer conmigo. Todavía no lo han adquirido, ¿verdad? Okay. Tanto los románticos alemanes como la teoría psicoanalítica se encuentran inconformes con los métodos de conocimiento del hombre de la modernidad. Para el psicoanálisis, la esencia de lo psíquico no está en la conciencia. Los síntomas de la neurosis tienen su raíz en traumas infantiles no elaborados y la cura se da a través de regresar a mirar al inconsciente, a la infancia y a los sueños. En palabras del romanticismo alemán, habrá que regresar nuestra atención a la vida infantil, a los sueños, al juego que mencionaste con Schiller, que es un pasaje precioso en el libro, al inconsciente y a la poesía, porque la humanidad ha olvidado la riqueza de la vida interior.
gran planteamiento romántico, y creo que en efecto una idea importante, potente también para Freud y para el psicoanálisis. Ahora bien, ante esta inquietud, esta pregunta, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Una ciencia? ¿Puede colocarse como una ciencia? Y si es que, ¿cómo? Es una hermenéutica, queda un campo grande de exploración que lleva a Jenny a decir, bueno, ok, si no es una hermenéutica, ¿por qué? El modo de interpretar es diferente, porque hay un dispositivo transferencial psicoanalítico que, bueno, en el ámbito de la interpretación de textos, que es el Schleiermacher, piensa, otro romántico importante, la interpretación de tejidos literarios, filosóficos. Aquí hay una idea de interpretación distinta. ¿Cómo es la interpretación en psicoanálisis? Y si no es una ciencia, o si quizás puede estar de alguna forma ubicada en la ciencia, Jenny plantea algo que me parece exquisitamente polémico, que es una ciencia romántica. ¿El psicoanálisis es una ciencia romántica? Oh, por primera vez. Me escucharon antes bien, ¿verdad? Escucho mi eco y digo, no estaba demasiado suficientemente cerca del micrófono. Una ciencia romántica. Lo más hermoso de eso es que esto es como amalgama de ideas, también un campo fértil de preguntas que explora en el tercer capítulo. Y afuera me confesaste que es el capítulo que más te gustó. Sí, es un capítulo que juega, busca, pregunta, inquietamente, dar cuenta de qué alcance, qué implicación tiene este planteamiento, ciencia romántica. Y para que ustedes se asomen y exploren por su parte qué es eso, nada más les voy a dar cuantos bocadillos de esta tercera parte que me parecen geniales. A mí me han particularmente encantado y con eso concluyo mi intervención. Entonces les invito, quienes tienen el libro, a asomarse a la página 90. Chin, chin. Bueno, de hecho a la 89. Aquí hace referencia a Thomas Mann, que aparece varias veces en el texto, que tampoco es un romántico, pero es un lector de los románticos, un gran interlocutor del psicoanálisis, un rico interlocutor del psicoanálisis. En la 89, al final, la última línea, último renglón, dice: aquí observamos quizá una de las mayores dificultades cuando se trata de relacionar el psicoanálisis con el romanticismo. Hermoso, una de las mayores dificultades, porque eso es todo el libro, es eso, las dificultades que me parece muy bien que las sostengas con el romanticismo alemán, puesto que este último en gran medida estaba sumergido en un misticismo. Para Freud eso sí es un problema definitivo, para el psicoanálisis también, que hay con este misticismo. No podemos simplemente ignorar este punto, mas podríamos resolverlo como Mann lo hace, aseverando que Freud era un revolucionario ilustrado. Muy bien. Un ilustrado que retomó las ideas románticas, pero también un ilustrado que no toma el camino de los místicos. Es muy, muy bello, sobre todo por sostener el debate, que me parece muy rico de la segunda parte. Vamos al final de la página 90 y dice ahí: Freud se dio cuenta de que los pacientes que veía en su tratamiento y que contaban sus sueños tenían, de cierta forma, el deseo inconsciente de permanecer en este pasado infantil, en donde parecía no haber sufrimiento, en donde ellos estarían unificados con el seno materno y vivirían para siempre en este paraíso de totalidad. En parte, los sueños de sus pacientes traían esos deseos. Al parecer, nuestros autores románticos
ejemplifican a los pacientes de Freud, nostálgicos, melancólicos, tropezando siempre con el mundo y prefiriendo retornar a un pasado menos conflictivo. Es precioso, parece, esta cuestión de los neuróticos que anhelan un pasado de restauración de vínculos que se habían perdido, sí parece en los románticos muy claro, muy fuerte y muy apasionado. Ahí tenemos que regresar a la unidad que hemos perdido. Y que hay un peligro, ¿no? Porque se puede perder en este vínculo paradisíaco, ilusorio, infantil, y Freud es quien siempre pone el dedo sobre eso, ¿no? La cuestión del deseo es inconsciente, sí, pero es inconsciente infantil. Así que son deseos infantiles. Ojo, y los deseos infantiles muchas veces son deseos que mucho se confunden también con los deseos de los padres y de los abuelos. ¿Quién desea cuando un niño dice, deseo eso? ¿No? Entonces, es como todo un campo muy rico. Y bueno, ya voy a cortar porque ya hablé demasiado. Sí. Entonces, una última cita que, bueno, sí, esa sí es importante porque es el último planteamiento en la página 104, no lo voy a leer, voy a comentarlo. Jenny dice, bueno, ok, si hay todo un planteamiento de la vía regia a los sueños, ubicarnos nuevamente ante nuestra historia infantil, que también es nuestra historia filogenética, no solamente la de nuestros mega antepasados de tiempos remotos, sino también de las generaciones que nos antecedieron y de los que heredamos no solamente ideas, amor, expectativas, sino también temores, desilusiones, etc. Entonces, no basta solamente con este spontaneous overflow of strong feelings o de lograr expresar los sentimientos, emociones, afectos, sino reelaborarlos. Y eso me parece muy rico. Retoma Jenny un texto de Freud que es recordar, repetir, reelaborar. Un texto muy rico de Freud, de su metapsicología, hasta cierto punto, y ahí plantea, esta reelaboración sería uno de los planteamientos que el romanticismo también tendría que haberse planteado. Hay último inciso del capítulo 3 que lo abre para, creo incluso, y para mí es una invitación, y la extiendo a ustedes, de reubicar incluso lo que plantea como este campo de conflicto entre romanticismo y psicoanálisis en el libro entero. Es decir, cómo ahora que nos dejamos impresionar por tantas ideas y un debate tan rico, cómo reelaborar eso en nuevas lecturas, en nuevos pasajes, deteniéndonos a ciertas referencias que entreteje Jenny de manera muy, muy ágil y muy hábil. Entonces, me gustaría retomar algunas otras joyas del texto sobre el oráculo, por ejemplo, ¿no? Y sobre otros. Hay un montón de ideas ahí que son muy ricas, pero aquí suspendo y te felicito muchísimo por un texto tan rico de debate, la verdad, que me encantó leer. Mil gracias. Muchas gracias al doctor Ilg y ahora la autora del
libro Psicoanálisis y Romanticismo, Freud ante el pensamiento romántico alemán. Nos dará unas palabras. El libro a la venta afuera en la mesa. Gracias, Rodrigo. Pues, primero, pues gracias a Berenice y Andreas por sus increíbles comentarios, por todo lo que me dejan también a mí reflexionando y queriendo como seguir pensar, ¿no? Y seguir trabajando. Y bueno, gracias a todos ustedes por venir. Bueno, es un trabajo que pues disfruté mucho, ¿no? de elaborar. Fue un trabajo de investigación, de leer muchos textos, encontrando relaciones, encontrando semejanzas, debatiendo. Y sí, como me decías, Andreas, la primera parte del libro es como muy académica, ¿no? Es como tratando de sostener como pues el debate que quiero analizar, ¿no? Y tiene que ser muy académico, ¿no? Para poder sostener estos argumentos. Y sí, la tercera parte ya es todos estos nexos mucho más poéticos, ¿no? Que realmente los nexos que encuentro son en la poesía, ¿no? Claro que hay nexos en esta parte como muy filosófica que también tiene el romanticismo, pero es en la poesía realmente en donde voy haciendo trenzado, ¿no? de ideas. Y bueno, de lo que comentaron ustedes, hay muchas cosas que me llevo. Berenice, que dijiste pues sí, hay que criticar esta absolutización, ¿no? del pensamiento y de un criterio para interpretar lo que es lo humano, ¿no? Y es por eso que también mi propuesta, ¿no? De pensar al psicoanálisis no solo como psicoanálisis, ¿no? Porque a veces pensamos que el psicoanálisis es una disciplina y ya, ¿no? Pero quizá pensarla como un pensamiento interdisciplinario, a eso es a lo que me refiero, ¿no? En cierta forma con lo de amalgama, que es un pensamiento interdisciplinario, y eso nos abre también el debate para poder pensar con los filósofos, con los literarios, con los comunicólogos, con los historiadores del arte, con yo qué sé, ¿no? Con todo el campo de, por lo menos de la parte de humanidades, y también con los biólogos, con los científicos, con los químicos, ¿no? Porque es justo pues lo que argumento que está haciendo Freud, ¿no? Hacer un pensamiento interdisciplinario con todas estas disciplinas. Y sí, esta parte que dices también, Berenice, del psicoanálisis como una emancipación, creo que es algo fundamental que sí está en los románticos, sí creo que hay ciertos trazos de eso en el romanticismo, sin embargo, no lo concluyen del todo. Los románticos quizá pecan de quedarse en el pasado, ¿no? De quedarse en la añoranza, en la melancolía, en voy a escribir o incluso me voy a suicidar, ¿no? Como muchos, algunos también llegaron a hacerlo, porque no supieron pasar a esta parte de la reelaboración, ¿no? Que es la reelaboración freudiana, ¿no? De trabajar a través de eso que me pasa, justamente. Y eso es quizá la emancipación, ¿no? Tiene que ver con la libertad, ¿no? El pensamiento romántico sí lo busca, pero quizá no lo encuentra, ¿no? Y la propuesta freudiana sería la de buscar esa libertad, es lo que significa la emancipación. Y muy atinadamente también trajiste algunas citas de Nietzsche, ¿no? Algunas colaciones de Nietzsche, porque Nietzsche está presente en el libro quizá de forma espectral, porque claro que el romanticismo temprano, que es el romanticismo, como bien lo explicó Andreas, lo podemos situar en dos momentos, ¿no? El temprano y el tardío. El temprano son todos estos poetas, filósofos, Herder, Schiller, Schlegel, Goethe, Heine, Schleiermacher, o sea, bueno, hay muchísimos, que fueron la primera parte del romanticismo. Herder, ¿no? Muy importante, y después vamos a encontrar el romanticismo tardío, alemán, estoy hablando del puro alemán, que es Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, ¿no? Y todos estos poetas, filósofos del romanticismo temprano fueron el antecedente para todas estas ideas de estos grandes filósofos tardíos que generalmente pues nos enfocamos en ellos, porque son los filósofos de las grandes ideas, y olvidamos a estos otros pequeños filósofos, si quieren,
que como movimiento pues generan un filósofo muy grande, ¿no? El filósofo romántico, que dieron pie a la posibilidad, ¿no? de pensar a Nietzsche, a Heidegger, a Schopenhauer y a Kierkegaard. Entonces, sí es un antecedente muy importante de Nietzsche, quizá habría que brincar después a cómo pensar a Freud con Nietzsche, con estos antecedentes, ¿no? Que también es un campo de reflexión muy, muy rica que tampoco se ha trabajado mucho, ¿no? Esta parte de filosofía romántica temprana al lado de Freud casi no se ha trabajado, o sea, no hay grandes textos, o sea, por eso hay miles de referencias bibliográficas, porque fui pescando de diferentes libros. No hay un libro en el que me haya basado, así, un autor en el que me haya basado para escribir esto. Y bueno, a fin de cuentas, también esto que dices, Berenice, este posicionamiento que debemos adoptar, ¿no? Frente al psicoanálisis y frente a la filosofía, pues también lo discuto mucho en este libro, porque habrá psicoanalistas muy rigurosos que me digan, oye, pero el psicoanálisis no es filosofía, estás equivocada, el psicoanálisis es una clínica, no sé de qué hablas, eso no es posible, lo que tú estás haciendo está mal, ¿no? Y una de las cosas que yo abordo, y es esta parte de no absolutizar el criterio de interpretación, no tomar el psicoanálisis como el único criterio, o sea, solo leer a Freud como si fuera, o a Lacan, o quien sea, ¿no? Como una Biblia, sino que una de las cosas que yo argumento como para los psicoanalistas es que pensar en qué es el psicoanálisis, si es una ciencia, si es una hermenéutica, y cómo yo interpreto el psicoanálisis, eso me va a hacer interpretar también a la persona que tengo frente de mí desde cierto lugar. Y eso va a tener implicaciones sobre la clínica, la cura, etc., ¿no? Entonces, desde ahí también pues hablo, ¿no? de esto, de cómo nos posicionamos frente al psicoanálisis. Y bueno, Andreas, también muchas gracias por tus comentarios. Creo que también me traes muchas reflexiones, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. Esta parte de la ciencia romántica, que sí es una de las partes más problemáticas, ¿no? Y sí, todo lo que trabajo en ese capítulo es un problema. O sea, la forma de resolverlo no es una resolución, es un problema, es otro problema. Y eso parte de pensar, ok, si Freud todo el tiempo me está diciendo yo soy un científico de las ciencias naturales, ¿no? De hecho, por ahí dice, el psicoanálisis se puede equiparar al cálculo y a la biología y a la química, ¿no? Pero me hablas de inconsciente, de sueños, de infancia, de recuerdos, ¿no? Y aparte recuerdos que ni siquiera son científicamente comprobables, ¿no? Que a veces los cambiamos, a veces encubrimos unas cosas para sacar otras. Entonces, ¿cómo podemos hacer una ciencia calculada, una ciencia positiva, una ciencia ilustrada, con los sueños? No se puede, ¿no? Y entonces, justamente lo que todo el tiempo estoy como pensando en general, en el libro estoy con esa pregunta de cómo hacer una ciencia de todo esto sin responder fácilmente a la pregunta, es una hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la filosofía que se trata es el arte de interpretar, ¿no? Pero el psicoanálisis no es una hermenéutica. Entonces, ¿qué es? No es una ciencia natural, no es una ciencia del espíritu, porque entonces caemos en una mística que Freud tampoco le gustaba, ¿no? Porque justo en su época era, o eres un científico riguroso o eres un místico. Hasta dice, como de las ciencias del espíritu de Schelling, dice así como cosas que como que no, eso no. Si de por sí ya lo estaban, digamos, aislando con todos sus pensamientos sobre el psicoanálisis, pues si no dice que es una ciencia, pues no iba a ser todavía peor. Bueno, es lo que yo argumento, que es una cuestión que también él está todo el tiempo en contradicción consigo mismo, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Y entonces quizá en esta contradicción y en esta problematización que él está viviendo, Freud,
resuelve quizás sin querer, eso es lo que yo argumento, que está haciendo un nuevo tipo de ciencia, un nuevo tipo de pensamiento, si quieren. Ciencia, porque él dice, esto es una ciencia, y no puedo decir, no, Freud no, está mal. No puedo nada más decir, no, eso que dijo Freud no, hay que quitarlo. O no puedo decir, esto que dice Freud acerca de la poesía, hay que quitarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sostenemos dos pensamientos que son contradictorios, ¿no? Y lo que yo argumento en el libro es de que se pueden sostener dos pensamientos que son contradictorios, ¿sí? Se pueden sostener, y eso, bueno, lo argumento con varias cosas, ¿no? Lo pueden leer si quieren. Y es esta idea de ciencia romántica. Son dos conceptos que son contradictorios, pero que se pueden sostener, ¿no? Porque aparte, uno de los argumentos es, estamos tratando de hacer una reflexión, un pensamiento sobre lo humano. Y lo humano es contradictorio, es caótico, es pasional, ¿no? Es racional, entonces, pues es justo lo que caracterizaría, ¿no? A lo humano, lo contradictorio, lo irracional, lo caótico. Entonces, y sí, toda esta parte de las dificultades para relacionar el romanticismo con el psicoanálisis parte de esto, ¿no? De todo el tiempo estar presentándome con un Freud que me dice, no eso no es. Pero Goethe dice en este poema, ¿no? Y ahí te deja así como un poema que, en muchos textos, de repente acaba con un poema de alguien, de Heine, ¿no? Pero no soy literato, no soy romántico, ¿no? Y es ahí donde entra Thomas Mann, quizá ayudarnos un poco a redefinir qué es el psicoanálisis, ¿no? Y dice, es que Freud era un romántico revolucionario. No puede ser un romántico nada más, porque se hubiera quedado en esta parte melancólica, de recordar y de, pues sí, te fue muy mal y pues ni modo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a escribir y vamos a unificar nuestro espíritu con la poesía, ¿no? Se hubiera quedado ahí. Y por eso es esta parte revolucionaria, ¿no? Esta parte que era su parte quizá ilustrada, ¿no? La parte de la ciencia natural, que es, vamos a resolver, vamos a emanciparnos, ¿no? Por eso es un romántico revolucionario, ¿sí? Por eso habla también Thomas Mann de una dependencia independiente con el romanticismo. Dice, una dependencia que depende del romanticismo, ¿no? De que tiene muchas deudas con el romanticismo, pero independiente en que no se queda con el romanticismo, sino que lo revoluciona, ¿no? Lo vuelve una clínica, si quieren, ¿no? Igual sería con el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Quizá podríamos decir que Freud también retoma mucho del pensamiento de Nietzsche y lo vuelve de cierta forma una clínica, ¿no? ¿Qué hacer con el pensamiento de Nietzsche? ¿Cómo somos el Übermensch, ¿no? El superhombre de Nietzsche, ¿no? Y bueno, pues los invito a leer el libro, ¿no? La verdad es un trabajo que sí disfruté mucho, lo hice hace varios años ya, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ustedes pueden ser genio o genia que resuelva el problema de la ciencia romántica, pero solo lo pueden hacer si compran el libro afuera de la mesa. También tenemos espacio para preguntas, comentarios. Si quieren, levanten la mano, no se amontonen. Adelante. Yo, primero que nada, quiero felicitarte enormemente, Jenny, por esta publicación, por este trabajo tan rico. Y bueno, la riqueza, o una de las riquezas de lo que escribes, pues tiene que ver justamente con poder sostener esta contradicción, ¿no? Sin intentar resolverla, para no caer en posicionamientos dogmáticos, como tú misma dices. Y quizás yo me preguntaría si se trata de pensar entonces qué posición tomar, o más bien no tomar una posición frente al psicoanálisis, porque toda posición diluye la contradicción, me parece. Entonces, ¿cómo pensarse más bien
en los lindes, en la cuerda floja, en lo pantanoso, en lo indecidible, ¿no? Por tomar un término derridiano, ¿no? Y si uno se sostiene y se compromete con lo indecidible, pues difícilmente se puede pensar en arribar a una posición a partir del compromiso con la contradicción. Entonces, bueno, eso. Y tengo una pregunta muy simple, bueno, en la pregunta, pero muy genuina y muy entrañable, que me encantaría escuchar. ¿Tú qué piensas? Y Andreas también, porque los dos hablaron de eso, ¿no? Sobre cómo piensan esta cuestión de la reelaboración en Freud, de repetir, ¿no? Recordar y reelaborar. ¿Cómo piensan la reelaboración? Que dicen, bueno, se trata no quedarse con los románticos en estas pasiones desbocadas, oscuras, contradictorias, insondables, ¿no? Sino reelaborar. ¿Qué entienden por reelaborar? Bueno, sí, bueno, de lo primero que comentaste, sí, bueno, pues te voy a responder a tu pregunta para no extender tanto. Es todo un tema, ¿no? La reelaboración es todo un tema. De hecho, hay justo en este texto, recordar, repetir, reelaborar, Freud dice que hay que darle tiempo al enfermo, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo. Es muy complicado, ¿no? Porque tiene que ver con la resignificación, ¿no? Que tiene que ver con esta espiral, ¿no? Quizá de repetir, quizá, pero ya no en el acto, sino en la palabra, ¿no? Como hablar de eso una y otra vez, pero en esta espiral que va ascendiendo, ¿no? O va cambiando, como muy heraclitianamente, vamos a decir, contar lo mismo sobre nuestra historia, pero ya no es lo mismo, ¿no? Lo vamos a hablar otra vez y ya dije esto 35 veces, pero bueno, otra vez vamos a volver a pensarlo, a reflexionarlo, pero ya en otro lugar, ¿no? Y pues apostarle a que esa reelaboración viene acompañado de un cambio subjetivo. Es lo que yo diría. Bueno, me convocaste a participar. En efecto, fue la última idea que traje a la mesa. En alemán la palabra es durcharbeiten, lo planteas en tu libro. Durcharbeiten, arbeiten es trabajar. Ahora todo un conflicto en torno a eso, ¿no? Hay un trabajo, que significa si hay un trabajo. Hay sin duda esto que mencionas ahora y que también planteas en el libro como una cuestión de cambio subjetivo. Este cambio subjetivo es en efecto de alguna manera este surgimiento, como para los románticos, de fuertes afectos relacionados con representaciones articulables mediante la palabra en lugar de mediante el acto, que es otro de los planteamientos en Freud. En lugar de actuar en repeticiones nuestra historia, poder recordarla y vía reelaboración situarnos de otra manera, ¿no? Y para eso es muy importante en el espacio psicoanalítico la posibilidad de vernos en una escena, jugados en una escena. También ahí aparece el juego de alguna manera. Para Schiller, la cuestión de esta facultad lúdica de ubicarnos de maneras distintas en relación con posiciones que pueden llegar a ser fijas, ¿no? Y cómo movilizarlas. Breve quiero mencionar nada más en este contexto a Goethe, porque hay un Goethe temprano y hay un Goethe tardío, ¿no? El Goethe temprano, Sturm und Drang, ¿no? La tormenta, el ímpetu al inicio del romanticismo alemán, con estos afectos a flor de piel y encontrar una respuesta en contra de la razón de la ilustración. Es un Goethe que escribe Las penas del joven Werther, etc., ¿no? Y que lo ubica y sitúa con el primer Fausto. Fausto para Freud también
y para muchos pensadores y escritores alemanes una referencia importante. La primera parte es un Fausto romántico. Está el diablo que lo tienta, está el enamoramiento, es viejo y a la ciencia no le dice nada, quiere volver a tener la chispa de la vida y hace un pacto con el diablo, ¿no? Y el Fausto II es revolucionario, ¿no? Porque ahí está donde Goethe dice, bueno, ya no estamos en la situación de lo germánico, nórdico, no hay diablo ahí, estamos en el mundo griego. Está lo clásico también, ¿no? Porque los románticos van a lo clásico, pero van también a los nibelungos, el exotismo. Y Goethe dice, ahí está la posibilidad de un posicionamiento subjetivo distinto. Ya no aparece el diablo, no hay gnomos, no hay duendes, ¿no? Es el mundo griego. ¿Y qué es el mundo griego con una mitología completamente distinta? Y en lugar de enamorarse de Margarete, ¿no? Gretchen, en el primer Fausto, en el segundo es la Helena, ¿no? La gran figura de la belleza. Y ahí hay todo un planteamiento de una forma distinta de, ahora que esto surgió, ¿qué hacemos con eso? Creo que ahí viene también muy bien al caso la cuestión de la reelaboración o elaboración. Entonces, otra parte, con eso concluyo, del Durcharbeiten es el Durch. ¿No? Porque reelaborar no lo alcanza. Durcharbeiten es atravesarlo, atravesar ese tejido, ¿sí? Hasta donde esto sea posible, que no solamente de mi propia historia ontogenética, sino filogenética, hasta donde alcance, que herencias que susurran, musitan en mí, y que de repente digo, es mi voz, es la voz de alguien más, ¿dónde están los espíritus, fantasmas, etcétera, ¿no? Y los espectros, the ghosts of Hamlet, ¿no? Porque también es otro gran pasaje de tu libro. Bueno, yo podría ir de pie a pie. Aquí, corto. Pues yo estaba pensando, no es una pregunta, pero creo que tu libro le podría dar un twist muy interesante a la terapia hoy en día, porque, o sea, siento que hoy en día se sabe que la terapia integrativa está en vigor, y yo estoy muy de acuerdo porque las partes del psique son tan complejas y tan multidimensionales que no necesitamos una sola intervención para una sola parte, o sea, creo que se puede ver en muchos. Y al final, si piensas, las corrientes literarias, todas, son una expresión de lo que somos como humanos y de lo que necesitamos y de hacia dónde tendemos. Y siento que se alimentan entre sí las corrientes filosóficas con las corrientes terapéuticas, porque todos tenemos como diferentes, no sé, cosas que nos mueven. Y entonces está cañón como estás usando el romanticismo como una base. O sea, tu libro entero es sin perder la esencia del psicoanálisis, lo contradijiste por completo y de todas maneras le estás dando a lo que es el psicoanálisis. Entonces siento que el romanticismo es como un encaminamiento a que puedas hacerlo de manera como más natural, pero la resolución está en cómo Freud busca reencontrarte de cómo eras antes. Entonces es un twist muy interesante, porque hay gentes, o sea, que basan su impulso en la vida en ideas, o sea, filosóficas o en corrientes de lectura, en sus libros favoritos, en sus autores. Y si tú complementas eso con una corriente, siento que le podrías dar un twist cañón a lo que es la psicoterapia. O sea, que yo sé que ya existe la narrativa, pero no igual. Claro, sí, esto que traes es muy interesante porque, bueno, por mi formación de psicóloga, yo también en alguna parte del libro hago una crítica muy fuerte a la psicología actual. Okay. Y es justamente lo que critico en parte es esta parte, científica, ¿no? De la psicología, y critico la psicología conductista y critico la cognitivista y la integrativa, no, pero bueno, está dentro de, ¿no? este asunto. Y bueno, no voy a plantear mi crítica a la psicología integrativa, que tengo muchas críticas, porque bueno, ser experto
todos los tipos, enfoques psicológicos, pues está difícil, ¿no? Sí. ¿No? O sea, lo que le digo yo a mis alumnos, ¿cuánto te tardas, por ejemplo, en leer a Freud? Solo en leerlo, no en entenderlo, en leerlo, pues varios años. Ahora, en entenderlo, pues otros varios. Y ahora sí hazlo con todos los psicólogos, o que quieras tú, ¿no? Poder, ¿no? a aplicar, ¿no? Leerte a Beck, leerte a Ellis, leerte a Skinner, ¿no? Y a todos, bueno, esos son los clásicos, ¿no? Y ahora todos los más actuales. Te tardas solo en leerlo mucho, entonces ¿cómo puedes tú aplicar una psicología, un enfoque psicológico dependiendo de qué enfoque te gusta? Si nada más en conocerlo te tardas mucho tiempo. Entonces, bueno, esa es mi crítica, muy personal, ¿no? En fin, no importa. Entonces critico mucho toda esta parte psicológica actual, ¿no? Que sí, entiendo, es interdisciplinaria, ¿no? Pero lo que yo propongo del psicoanálisis no es tanto en ese aspecto interdisciplinario, sino que el psicoanálisis como teoría, no como clínica, ¿no? Como clínica no es interdisciplinario en el sentido en que, bueno, ahora le voy a hacer un enfoque conductista. Cero, sí, es muy determinista. No, ahí sí no podríamos proponer eso. Sí. Yo creo, ¿no? O sea, yo argumentaría que no se puede. No sería psicoanálisis, sería otra cosa. Entonces, como teoría, sí podría ser una cuestión interdisciplinaria, pero depende de qué disciplinas. Tampoco voy a agarrar la terapia racional emotiva de Albert Ellis y la voy a integrar al psicoanálisis. No, ¿no? Eso es una teoría contradictoria que no puede sostenerse en la contradicción de las interdisciplinariedades del psicoanálisis, ¿no? Habría que argumentar en caso de que sí, por qué, y si no, por qué, ¿no? Pero en la cuestión de la interdisciplinariedad sería ciertas literaturas, ¿no? Cierto tipo de literatura que está asociado, ¿no? Con ciertas ideas del psicoanálisis, y eso claro que afecta cómo hacemos clínica, pero no voy a hacer una clínica de acuerdo a lo que dijo Schiller, ¿no? O sea, no voy a aplicar una técnica romántica en ese sentido, ¿no? Sino que mi posicionamiento y cómo entiendo la teoría psicoanalítica tendría que ver con cómo hablo yo también como psicoanalista, qué digo, cómo me posiciono, ¿no? ¿Qué hago con mi paciente? ¿Qué espero? ¿O qué, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese sentido, pero sí, o sea, esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, porque sé de buena fuente que en tus clases ves a Nietzsche también y lo relacionas con Freud, alguien me lo dijo. Pero quisiera oír a Berenice y también a Jenny, ¿qué piensan, retomando el asunto de la reelaboración? ¿Qué tanto conocía Freud de un romántico rebelde y reacio al mismo romanticismo que es Nietzsche? Cuando habla de la transmutación, de la transfiguración de ese individuo frente a una cultura que lo quiere enajenar, embrutecer, volver un ser gregario, ¿no? Un ser nihilista, bueno, todas estas ideas de Nietzsche, y que parece que Freud las retoma, pero reniega de Nietzsche, ¿no? Es decir, no, yo ese no lo leí, ¿no? Y es más que evidente que lo conocía y lo leyó. Pero entonces esta reelaboración es esa transmutación del sujeto nietzscheano. ¿Eso es lo que está en el centro del pensamiento de Freud? A ver, voy a decir ahorita. Bueno, es un tema súper interesante, ¿no? Los nexos entre Nietzsche y Freud. Y es un tema también muy, muy complejo, porque no es nada claro, ¿no? En algunas partes de la obra Freud nos dice, sí leía Nietzsche, en tal y tal, y en otras partes dice, no, le tenía tanto respeto que no lo leí, ¿no? Así, de hecho, así casi literalmente dice, ¿no? O me dijeron, mi amigo Torrang me dijo, sí, oye, esto se parece a lo que dice Nietzsche, sí, pero no lo voy a leer, porque quiero que mi obra sea súper genuina y súper, ¿no? Mía, no quiero contaminarme, ¿no? Una de las cosas que yo argumento en mi libro es que quizá
Freud no leyó a muchos de estos autores. O sea, no hay como una evidencia científica de que Freud haya leído todo y que lo haya retomado. O sea, igual solo leyó un poemita por ahí. ¿Quién sabe? No podemos saber exactamente qué leyó Freud, ¿no? Aunque nos diga que sí y aunque nos diga que no. Lo que yo argumento es de que había un espíritu en la época, ¿no? Es el Geist, ¿no? Que estaba en la época y que Freud estaba en esa época y que lo heredó, ¿no? Inconscientemente, si quieres, o sin darse cuenta totalmente, ese espíritu, el espíritu romántico, ¿no? Entonces, claro que leyó a Nietzsche, ¿no? No sabemos hasta dónde, no sabemos con qué interpretación, no sabemos realmente qué, pero hay muchísimos nexos entre Freud y Nietzsche y no sé si en la reelaboración puede ser que sí, ¿no? En la idea de justo de trabajar a través de y salir también de eso, ¿no? En algún punto, ¿no? Que sería como la idea del superhombre, ¿no? No sabemos cómo lo haya interpretado eso Freud, ¿no? A la luz también de todas la mano que metió la hermana de Nietzsche, no sabemos qué haya leído Freud en qué momento, ¿no? Pero bueno, por favor, más nietzscheana que yo. Bueno, yo la verdad no tengo acercamiento tanto a la obra de Freud, sin embargo sí puedo hablar algo de qué significa qué podría significar esta reelaboración, y justamente estoy como explorando el tema del cuidado, y Nietzsche se adentra mucho a la cultura griega para darse cuenta que ahí hay un nomos, una moral que se comparte de manera en la comunidad política, pero hay otro ethos en el sentido de reflexionar, y lo que estoy leyendo con la autora, por ejemplo, Vanessa Len, es los individuos se nutren de lo que la cultura les abreva, ¿no? Incluso él reconoce todas estas influencias que tuvo, por ejemplo, de Wagner, y que incluso dedica su primera obra a Wagner, y bueno, en el Zaratustra va a plantear justo estas transfiguraciones, ¿no? Pero una vez que tú has abrevado, y que hay muchos ecos de Sócrates en esta operación que hace Nietzsche, o sea, retoma toda la cultura, pero para después dejar hablar a la propia voz. Y lo que va a trabajar, por ejemplo, en Aurora es a partir de como esta retraducción de lo que es la propia corporalidad. O sea, ir escuchando esta corporalidad es una recuperación que también, de hecho, citas que Freud en el libro, citas que comprende de una manera nueva el cuerpo a través de todos los románticos, y Nietzsche también va a plantear una nueva concepción del cuerpo e ir escuchando ese cuerpo, a lo mejor qué fuerzas están presentes en ese cuerpo que le están haciendo responder de cierta manera, es que en la voluntad de poder va a decir hacia dónde. Tiene una cita muy bonita en Así habló Zaratustra, que dice que las pasiones primero te dominan, como esto que recibes, ¿no? Pero va a llegar un momento en que tú tienes que dominarlas a ellas para encaminarlas hacia una tarea de vida. Entonces dice, quiero saber cuál es esa palabra hacia la que tienden todas mis fuerzas. Entonces creo que es un ejercicio de experimentación, como lo va a proponer en Aurora. O sea, es retomar la cultura, pero también emprender un camino de experimentación para ir diseñando la tarea de vida, la identidad, que no tiene que ser fija porque tiene que estar fluyendo en devenir constante, pero sí es un punto muy importante esta reelaboración constante, creo que constante del sujeto. No es como tampoco retomar la cultura y elaborar mi identidad y que se quede fija, sino creo que es una identidad abierta que va respondiendo también de manera como personal al medio la cultural. palabra en inglés, a los inputs, externos, y también desde lo interno, ¿no? Entonces creo que este tema sí está muy presente en Nietzsche, bajo otras categorías, y bueno, no es tan plan, porque también dice, pues cada quien tiene que buscar su propio camino, ¿no? Claro. Gracias. Sí, buenos días. Primero, pues agradecer por la presentación, me parece muy interesante, sobre todo, y es como la pregunta
términos del misticismo, porque digamos que esa paradoja que se presenta entre psicoanálisis o ciencia se resuelve en la medida en que, digamos, en ese momento Freud también estaba combatiendo con estas ideas religiosas, como una a priori que, digamos, determina nuestro destino, o como si, digamos, estas enfermedades mentales, por llamarlo así, o estas patologías, pues tuviesen como un origen divino, ¿no? O producto del infierno. Entonces yo entiendo que en esa medida, digamos, se da como ese combate al misticismo, ¿no? Sí, sí, en parte es eso. Hay que recordar que toda esta tradición también viene de la Ilustración, ¿no? O sea, el romanticismo surge como una reacción ante la Ilustración, y la Ilustración surge como una reacción ante el medievo, ¿no? Que es de donde vendría toda esta mística, ¿no? Entonces, primero la Ilustración quiere sacar, en la medida de lo posible, toda mística y toda relación divina, ¿no? Porque es como si el hombre no tuviera fuerza en sí mismo. La fuerza viene de un ser superior, un Dios, lo que sea, y el hombre es como un títere, ¿no? De estas voluntades de Dios. Y lo que quiere hacer la Ilustración en primer momento es regresarle como esta fuerza, ¿no? A la racionalidad del hombre, ¿sí? Entonces, digamos que Freud podría estar en esta intersección, ¿no? De cómo hablo de aquello incontrolable, ¿no? Que se escapa de mi voluntad, que se escapa de mi racionalidad, sin caer en las reflexiones medievales, sin caer en reflexiones espirituales, religiosas. Y es ahí quizá donde el romanticismo es una respuesta, aunque también es compleja, porque el romanticismo en alemán, muy particularmente, también tiene, hay muchos románticos alemanes que también hablan mucho de Dios, son muy religiosos algunos, ¿no? Entonces, por eso en este libro yo hago una interpretación del romanticismo alemán temprano, que había otras, ¿no? Posibles, pero por eso es como, es una cuerda tensa, ¿no? Todo el tiempo, porque también retoma un romanticismo alemán, ¿no? Que no solo, no, como bien también decía Andreas de otros autores, o sea, también habla de Shakespeare y también habla de los románticos ingleses, ¿no? De repente habla de ellos, de Shakespeare muchísimo, que bueno, no es romántico, ¿no? Pero bueno, también es otro literato que retoma mucho Freud, pero habla de unos románticos alemanes que también están de repente llenos de religión. Entonces, ahí es donde está quizá la dificultad de Freud, ¿no? Cómo hablar de cosas que escapan a mi racionalidad sin caer en misticismo. Es bien complicado. Bueno, antes que nada, felicidades. Justo estaba hablando con Dani que ya pasaron casi 10 años desde que nos diste clases y pues me parece muy impresionante cómo sigues inspirando. Gracias. Y bueno, no lo he leído, pero de lo que he podido como absorber ahorita, te quería preguntar, digo, entiendo que divides esta parte, ¿no? La parte científica con el romanticismo, pero también planteas, como acabas de comentar, que es muy difícil dividirlo al mismo tiempo porque está, ¿no? Un poco, no sé, revuelto. Entonces, te quería preguntar, siendo la esencia y también la base del psicoanálisis, dirías que en general el romanticismo es la cura, o sea, llegas a la cura a través del romanticismo, más que a través del método científico. Es que sí, bueno, es toda una problemática, ¿no? Porque primero que entender por cura, ¿no? Una cura muy científica, muy calculada, sería una cura muy, pues, adoctrinada, ¿no? Quizá, ¿no? Una cura en la que estaríamos dispuestos a dejar parte de nuestra subjetividad para desenvolvernos correctamente en el mundo, ¿no? Para ser funcionales, para ser productivos, para ser, ¿no? Parte del capital productivo, ¿no? Y bueno, yo creo que Freud nos está proponiendo eso.
Sin embargo, los románticos, la cura romántica es como, bueno, hay muchas perspectivas, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con llegar a lo absoluto, ¿no? Y lo absoluto se llega a través, por ejemplo, de la poesía, ¿no? La poesía, y por eso es tan importante la poesía para los románticos, porque es el momento en donde podemos unificar razón, la racionalidad, que es las palabras, el lenguaje, con la pasión, ¿no? Que son las emociones que expresamos a través de la poesía, ¿no? Incluso Schiller tiene un libro que se llama Poesía Filosófica, ¿no? Que según él ese era el mayor momento de la poesía y de la filosofía, en donde se unificaban filosofía, ¿no? Que habla de filosofía griega, la racionalidad, con la pasión, ¿no? Y no es una poesía muy buena, porque pues está un poco difícil hacer poesía de filosofía griega, ¿no? Pero ese sería como uno de sus curas, una de sus salidas. Pero para Freud eso no es una cura, no, si no yo me hubiera curado, ¿no? Para Freud es mucho más complejo, ¿no? Entonces, no sé si la cura, o sea, no es una cura positivista, pero tampoco es una cura romántica, porque el romanticismo siempre se va a quedar en lo melancólico, en la añoranza, ¿no? En lo perdido, en lo que fue, ¿no? De cierta forma, como bien leyó Andreas un pasaje muy interesante, que es: los pacientes de Freud son como los románticos, son los que se quedan añorando en la infancia, en esto que creen que fue un momento donde no había sufrimiento. Y Freud dice, pues eso que creen que no había sufrimiento están equivocados, sí había sufrimiento, ¿no? En lo infantil también hay dolor, también hay sexualidad, hay sufrimiento, hay contradicciones, ¿no? Se juegan muchas cosas. Entonces creo que la cura freudiana es muy freudiana, ¿no? O sea, no es positivista, no es romántica, creo que sí es muy revolucionaria. Pero es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Pau. Sí. De verdad, te he hecho la pregunta en clase y no sé, es que de verdad es una pregunta que a mí me carcome mucho, que actualmente una de las mayores críticas al psicoanálisis es eso, ¿no? Que ya se cayó en la mística, que es algo completamente dogmático, que no está abierto como al cuestionamiento. Y eso es lo que se le cuestiona hoy en día al psicoanálisis, y ya todo el mundo te lo vende como una pseudociencia. Y Freud, en el texto que leímos en clase, ¿no? En esta primera obra de Freud, él mismo dice como no, y te da como la argumentación, pero con base en tu libro y todo, y que justo hablaban como de que Freud rechazaba que el psicoanálisis fuera visto como mística, pues ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la respuesta a eso? Gracias, Mar. Bueno, son muchas preguntas, pero creo que desde mi punto de vista muy personal, el psicoanálisis se ve desde esta perspectiva porque por el auge quizá de las nuevas psicologías norteamericanas que buscan la eficacia, que buscan la eficiencia, que buscan el ahorro de tiempo, que buscan crear, generar seres humanos funcionales, normales, ¿no? De acuerdo a una normatividad, otra vez como capitalista de producción, de sí, tener un trabajo, de sostener un trabajo, de mantener de sostener una familia, sostener relaciones, estar bien, felices, ¿no? Y creo que esas formas de ver a lo humano pues también generan muchas problemáticas, ¿no? El psicoanálisis sí es tardado, se requiere tiempo, se requiere otra cosa que no es pues quizás hacer ejercicios, ¿no? O hacer dibujos, ¿no? Que no es que no sirvan, pero es otra concepción, es otro posicionamiento frente a lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, quizá ese es el problema en América, por lo menos, frente al psicoanálisis, y por eso puede tacharse de místico. Uno, porque es una muy mala lectura, diría yo, del psicoanálisis, porque no han leído al psicoanálisis, y es otra vez la pregunta, ¿cómo hacemos una ciencia que trabaje con los sueños? Puede parecer muy extraño, ¿no? Por eso muchas veces Freud decía, el psicoanálisis es otra cosa,
¿no? ¿Qué cosa es esa otra? ¿No? Y el psicoanálisis en sí mismo es una crítica, aunque fue anterior, obviamente, a todas estas disciplinas norteamericanas, también critica toda la forma de vida, todo el lifestyle, todo, ¿no? Él decía que en Norteamérica no podía haber psicoanálisis, ¿no? En algún momento dijo, no, ahí no puede haber psicoanálisis, porque no va con la forma de pensar norteamericana, o sea, ya lo intuía, y no existían realmente todas estas perspectivas como las que hay ahorita. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta muy básica, ya rápido para irnos, pero tú estarías pensando en que el psicoanálisis es como huevo la gallina, ¿no? ¿El romanticismo fundamenta el psicoanálisis o el psicoanálisis, o más bien el romanticismo es objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Cómo estaría la relación? Pues cronológicamente, pues el romanticismo es primero, ¿no? No creo que el romanticismo sea lo único que sostiene el psicoanálisis. O sea, como yo lo pienso como una amalgama, como esta parte interdisciplinaria, esta es una, ¿no? Habría otras, ¿no? Darwin, ¿no? Habría toda esta perspectiva biologicista de evolución que también está, no podemos decir, no, eso no cuenta, ¿no? Como habla el inconsciente, pues ¿qué tiene que ver Darwin? No cuenta, ¿no? O sea, también está. Y, o sea, no creo que el psicoanálisis se sostenga únicamente del romanticismo, pero creo que es una pieza muy, muy importante, ¿no? Gracias. Pues bueno, concluye esta mesa. Vayan a comprar el libro afuera, en la mesa.